Comenzamos con la parashá Toldot. Esta parashá nos explica una serie de enseñanzas muy diferentes a las anteriores. Veníamos aterrizando desde Bereshit, veníamos de la vida de Noaj, luego nos habla de la vida de Abraham, de Sara, y de pronto la vida de Isaac, poco se habla de ella en la Torá. Isaac es la columna de la izquierda, pero también es un patriarca. ¿Cómo es que un patriarca puede estar en la columna de la izquierda si la columna de la izquierda es rigor? Y nosotros deberíamos de aspirar a estos estereotipos que nos dan como un marco de referencia. Abraham, el amor incondicional. Isaac, que representa la restricción. Y por otro lado, tenemos a Jacob, que es la columna central, que es el recibir para dar, la restricción para efectos de poder otorgar. Pero de Isaac se habla muy poco. Y a través de comprender muy a profundidad los secretos, les puedo decir que a esta altura de la semana normalmente he revisado alrededor de unos 80 o 90 versículos de una parashá y no he llegado ni al 50. La razón es porque hay que escudriñar y entender cuál es el secreto que está de fondo de la historia en el sentido no solamente literal, sino en la narrativa que tiene el Zohar, porque a veces el Zohar es muy oscuro y no logramos comprender lo que nos intenta develar. Otro aspecto que tiene el Zohar en esta parashá, que lo ha explicado mi maestro, es que hagan de cuenta que es un rompecabezas donde de pronto te está hablando de un tema, se brinca otro tema luego totalmente diferente, parece que se pierde el hilo y después regresa al tema anterior. Entonces tienes que pensar muy a profundidad cuál es la correlación que en realidad tienen todos estos elementos. Esta parashá inicia otra vez con una frase: estas son las generaciones de Isaac. Entonces, si son las generaciones, es decir, los hijos de Isaac, pues quiere decir que no nos va a hablar de Isaac, nos va a hablar de los hijos de Isaac, ¿no? Entonces ya desde ahí no entendemos si nos va a hablar de Isaac o finalmente no nos va a hablar del patriarca. Vamos a entender. Empieza esta parashá con una pregunta. ¿Por qué arranca refiriéndose a las generaciones y no al patriarca? Nos explica el Zohar que en realidad esas generaciones de Isaac son las que sustentan al mundo. Pues ahora entiendo menos, porque si son las que sustentan al mundo y no nos habla de Isaac, entonces ¿cómo entenderlo? Pues las generaciones de Isaac, es decir, la herencia de Isaac, hablo a través de la semilla de Isaac que da nacimiento a Jacob, se refiere, el contexto literal, las generaciones de Isaac significa todas aquellas personas que se dedican al estudio de la Torá. Para que lo entendamos mejor, las generaciones de Isaac es un código que significa las personas que se dedican al estudio de la Torá. Pues esos grupos de personas no solamente son aquellos que tienen un entendimiento filosófico, académico o religioso, sino que no está hablando de la parte de las palabras que están en el pergamino de la Torá. No está hablando de las palabras bíblicas, sino se refiere a los cabalistas que realizan varias funciones y por eso sustentan al mundo. La primera función que tenemos los cabalistas es ayudar a todos los estudiantes a perfeccionar sus midot, es decir, a transformar
sus malas cualidades en buenas cualidades. Por eso, y lo digo con cariño, les quiero tanto. Porque para un servidor, el mayor placer es poder ayudar a sus hijos a que transformen sus malas cualidades en buenas cualidades. ¿Por qué es esto? Porque la esencia de un cabalista es que el amor máximo que podemos sentir por otro es la compasión. ¿Y qué es la compasión? Que el otro no sufra. Y cuando nosotros transformamos las malas cualidades del otro en buenas cualidades, sabemos que le ayudamos al otro a no sufrir. Esa es la manifestación de la compasión. Por eso es que un cabalista está tan entregado a realizar esa función con sus estudiantes. Por eso es que hay un amor entre el maestro de Kabbalah y su estudiante, de tal manera que es una relación y un vínculo igual que como es la relación entre un padre y un hijo. Porque el padre daría lo que fuera porque su hijo no sufriera. Por eso no se está refiriendo exclusivamente a aquellos que tienen una fuente de conocimiento de la Torá infinita, sino de enseñar a los demás a transformar esas cualidades. Segundo, otra función de un cabalista es, mucho ojo, aprender a utilizar las fuerzas asociadas de la columna derecha, de la columna izquierda y la columna central. Es decir, su deseo de compartir, la restricción de sí mismo y el deseo de recibir. Son dos columnas. Deseo de compartir, columna de la derecha. La restricción o deseo de recibir es una restricción. Y la contención o lo que es el deseo de recibir para compartir, que es la columna del centro. Lo voy a explicar de una forma bien clarita para que todo el mundo lo entienda. Deseo de compartir es lo que tú sientes por la persona que amas. Le quieres dar un regalo, le quieres dar un beso, le quieres dar abrazos, le quieres dar tu cariño. Es básicamente lo que una madre siente por sus hijos. Es el ejemplo más claro. Una madre no le importa darle el plato de comida a sus hijos. Una madre dice, Hasbe Shalom, primero muero yo antes que mi hijo. Ese es el máximo amor que conocemos para efectos de compartir. La restricción es, puedo recibir, pero sé que tengo un límite para mí. No puedo recibir de forma ilimitada. Debo de comer, pero debo restringir la forma como me alimento. No puedo comer pura carne, no puedo comer demasiado, no puedo dejar de dormir, no puedo, es decir, es una restricción que aprendemos en el deseo de recibir. El mundo no domina la columna izquierda. Está acostumbrado a recibir más y más y más y más y más sin parar. Se convierte en un egoísmo. La columna izquierda, desde el punto de vista de lo que es Itzhak, es recibir y contener. Y la columna derecha se refiere a y la columna central es el deseo de poder recibir para dar. Es decir, yo recibo algo, lo contengo, tomo exclusivamente lo necesario y doy todo lo demás. Hay un ejemplo muy bonito que dice, si no me equivoco, es una Mishnah o incluso lo dice el Shulchan Aruch, no me acuerdo, disculpen la falta de referencia, pero dice que normalmente el hombre debe de recibir lo necesario. Es decir, debe tener un par de zapatos, un buen pantalón, una buena camisa, es decir, debe vestir apropiadamente. Pero a sus hijos los debe de cuidar y los debe de vestir y dar como príncipes. Y a su esposa como reina.
Entonces aprendemos que finalmente estos tres conceptos están asociados a que si bien el varón recibe estrictamente lo necesario para efectos de dar al otro. Claro, cuando este efecto ocurre y la enseñanza va sobre los hijos y sobre la esposa, criamos hijos que aprenden estos tres conceptos. Y ese es un sistema de valores muy importante, porque cuando nuestros hijos crecen exclusivamente con el entendimiento de lo que es el recibir y recibir y recibir, y no saben contener y no saben dar, les pregunto, en general, ¿qué chico en el orden de los 15 años a los 18 años se preocupa por darle a sus papás? Muy poquitos. Muy poquitos. Y la verdad es que la razón es que la serpiente nos lleva 12 y 13 años de diferencia en distancia con respecto al alma. La columna izquierda nace 12 a 13 años, 12 en la mujer, 13 en el varón, adelantado a lo que es la columna derecha. La conexión con el alma inicia después de los 12 años en las niñas, 13 años en los niños, y es cuando empiezan a conectar con la Neshama. Pero antes, prácticamente es un sistema material, de emociones, y sabemos que el máximo egoísmo que existe es el de un bebé. Es dame, 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 las 24 horas dame. Y desgraciadamente, por eso decimos, hay hombres que se comportan como bebés. Solo es dame, dame y dame. Cuando la idea es poder llegar a un Jacob, que es una estructura mucho más madura. Entonces, aprendemos a utilizar estas tres fuerzas, pero sobre todo, la máxima aportación en este segundo punto de un cabalista es explicar y entender que el libre albedrío proviene de una conciencia, de un estado superior al pensamiento tradicional. Es decir, la elección de cómo saber manejar las fuerzas de las tres columnas no se aprende en la lógica. Porque, ¿sabes? Si no tienes dinero, hacer sedacá es ilógico. No tengo para comer. ¿Cómo voy a darle al otro si yo no tengo para mí mismo? Entonces, como solamente nos estamos rigiendo por columna izquierda, no entendemos que en el momento en el cual yo contengo para dar lo que no tengo por afinidad, entonces descompenso el sistema y entonces me dan. Pero eso solamente lo sabe quien sabe manejar la fuerza de esas tres columnas. Ahora bien, el tercer aspecto es el entendimiento del Yesod, o lo que significa el Sod de la Yud. El entendimiento del Yesod, que es una de las funciones de los cabalistas, es decir, de las generaciones de Isaac, es la capacidad de unir el mundo de arriba con el mundo de abajo a través de la meditación para poder resistir situaciones adversas de este mundo y, al contrario, moldear circunstancias. A eso le llamamos traer luz a este mundo. Quiero expresar que cuando nosotros recibimos una circunstancia aparentemente negativa, nosotros normalmente le llamamos una situación injusta. Pues no es así. Escuchen esta gran enseñanza. La mayor situación injusta de tu vida es justamente lo que necesitas madurar en tu vida. Y precisamente justicia es el conocimiento de los secretos del cielo. Porque si conocieras los secretos, entenderías el por qué y por supuesto dirías que es justo la razón por la cual te acaba de ocurrir esta situación aparentemente negativa. Espero que hayan entendido eso porque es
una enseñanza bien clara de todo aquello que decimos es injusto. Pues no, es justo y tan te incomoda que precisamente es algo que tienes que trabajar. Y ese aspecto de trabajo interior, que es el Sod de la Yud, la meditación, es lo que nos hace en un pensamiento exacerbado, un pensamiento superior, moldear esas circunstancias. Entonces, entendemos que a través de estas tres razones, el único propósito del hombre en este mundo es el estudio de la Torá. En la medida que nosotros nos dedicamos a estudiar la Torá, hacemos consciente estos tres aspectos que acabamos de explicar y por lo tanto entendemos la razón de existencia de nosotros mismos, pues de otra forma solo somos una cajita que tendría una vida sin sentido. No entendemos por qué nos pasó un accidente, por qué nos sucedió otra cosa, por qué nos pasó tal cosa, no entendemos nada. Pues esta es la función de las generaciones de Isaac, que son los cabalistas que enseñan estas funciones. Entonces, el Zohar comienza cuestionando que sin el entendimiento anterior de lo que acabamos de explicar, nos lanza unas frases en el Salmo 106, versículo 2, y dice: ¿quién hablaría de los actos portentosos de Hashem? ¿Quién proclamaría sus alabanzas? Es decir, si no es por el hombre que estudia la Torá, no podríamos comprender las maravillas de todo lo creado y entender el porqué de las cosas. Pero esto va más allá. La expresión "yo era un artesano junto a él y era delicias diariamente". Esto está en Mishlei, capítulo 8, versículo 30. Explica el Zohar que la palabra artesano en hebreo se dice oman. Quiere decir que el hombre ha sido el instrumento del Creador para efectos de pilotear toda la creación. Le ha entregado la Torá, que son los planos de la creación, para poder dirigir dentro de él, dentro del hombre, la mismísima creación. Por eso es necesario entender cómo funcionan los planos de la creación. Y eso es la Torá. Pues de otra forma, como lo está explicando el mismo Salmo 106, arriba, que mencioné, ¿cómo comprenderíamos las acciones del Creador? Y muchísimo menos, ¿cómo podríamos integrarnos al curso de las acciones del Creador? Entonces seríamos, de otra forma, un simple ser viviente sin ningún sentido. Muy fuerte, como los animales, que simplemente viven, pero no pueden cambiar su entorno. El Zohar hace otra pregunta muy interesante. ¿Acaso el Creador no sabría que el hombre iba a generar una serie de conductas erróneas? Es decir, no todo el mundo conoce la Torá y además se olvidó de todo este propósito cuando encarnó en este mundo. Y que entonces, como no conoce y tiene una serie de conductas erróneas, entonces recibiría una especie de castigo por sus actos. En palabras de la Torá, dice: ¿no sería vano entonces la obra de tus manos? Y responde una cosa hermosa: yo creé el arrepentimiento, es decir, la teshuvá, antes de crear el mundo. Es decir, el Creador nos dio la capacidad de enmendar los actos, pues hizo un ser consciente, capaz de rectificar sus acciones. Esto es algo muy profundo,
porque nos está diciendo que nos dio la Torá para no cometer errores. Entonces, yo tengo dos formas de aprender Torá. Todo mundo aprende Torá, ¿eh? El albañil, el vecino, el plomero, todo mundo aprende Torá. ¿Por estudio o a palos? Pero todo es Torá. Porque Torá significa disciplina. Torá significa enseñanza. Y todo mundo aprende por amor o a palos. Pero nos está corrigiendo y diciendo, yo generé la teshuvá antes de crear el mundo. Es decir, yo te hice un ser consciente, capaz de aprender antes de actuar. Nos está hablando de Isaac. Esa es la columna izquierda, la cual sirve para poner restricción sobre las cosas, es decir, la capacidad para efectos de poder rectificar y enmendar antes de nuestras acciones. O en su defecto, vuelvo a repetirlo, en su defecto, después de nuestras acciones. ¿Por qué amamos enseñar a nuestros alumnos a corregir sus malas virtudes? Porque queremos que rectifiquen y enmienden antes de actuar para que no sufran. Eso es lo que significa las generaciones de Isaac. Los cabalistas que enseñan cómo evitar que el otro sufra a partir de la restricción para poder actuar de una forma correcta conforme a los planos de la creación. Entonces, comprendemos que la columna izquierda no solamente representa las fuerzas del mal, sino todo lo contrario también, que las fuerzas del mal o las conductas erráticas fueron creadas para que nosotros las transformemos en virtudes. Esto es maravilloso, porque genera una conciencia superior en el hombre, a diferencia de cualquier otro ser sobre el planeta, dándole la capacidad de participar en el perfeccionamiento de sí mismo dentro de la creación. Es decir, el hombre es el que perfecciona la creación. Voy a decir un concepto muy avanzado, es que la vida del hombre es la capacidad de un artesano, que es Akadosh Baruj Hu, que ha creado una artesanía, que es el hombre, y esa artesanía cobra vida a través del artesano y se perfecciona a sí misma. ¿Se acuerdan de la película de Pinocchio, donde su figura cobra vida? Pero es un niño inmaduro, y se tiene que ir perfeccionando, y se revela ante su creador, hasta que aprende una lección, y se arrepiente, y se vuelve obediente. Esa película no es más que una parábola de lo que estamos explicando que está en la Torá. La gente pregunta, ¿qué es Dios? Pues es una inteligencia que se conoce a sí misma a través del hombre. Es una inteligencia que tiene una condición totalmente efímera, infinita. Entonces, el infinito no se puede autocontener. Sino que ese infinito se vuelve finito en el hombre, y entonces en el hombre se descubre a sí mismo con el infinito. Dios conoce la creación a través del mismo hombre, se conoce a sí mismo a través del hombre, y la creó, esta creación, para el hombre, pero solo es considerado hombre
aquel que verdaderamente estudia y comprende los motivos de la creación. De otra forma, la criatura, la artesanía, se vuelve una entidad ajena a su creador y es una simple artesanía separada del artesano y de todo lo creado. Es que no entendemos algo. Voy a explicar un fundamento profundísimo. Todo mundo se pregunta por qué tenemos una serie de experiencias en la vida que a veces no son del todo agradables. Es que nuestro motivo de vivir es ese perfeccionamiento del alma. No es la película que conocemos como vida, sino el proceso de perfeccionamiento del alma. Es esa experiencia de autoconocimiento del creador con su criatura que se va perfeccionando en términos de ese autoconocimiento. Es decir, aquel que estudia los secretos, aquel que estudia los principios de la creación, entonces entiende cómo relacionarse con su creador y entonces conoce a su creador y su creador, a través de su vida, genera una amalgama que le permite conocerse a sí mismo. Cuando el hombre no entiende esto, ignora los planos y el sentido de toda la creación. No entiende que todo lo creado es para el hombre. Y entonces todo se transforma en un caos. Este es el significado de la frase: yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Y dice el Zohar, desgraciadamente, hay una voz oculta que le habla a la humanidad y le dice que se ocupe y se esfuerce en el estudio de los planos de la creación. Es decir, todas las leyes de causa, efecto y el motivo de la creación, que es el estudio de la Torá. Pero nadie escucha esa voz. Voy a explicar una frase importantísima que viene en esta parashá en el Zohar. Dice literalmente: no hay parte dentro del hombre que no tenga una criatura contraparte en el mundo. Tal como el cuerpo del hombre está compuesto de niveles de partes que actúan juntas para formar un cuerpo unificado, así es el mundo. Entendemos que el mundo está unificado y todas sus partes interactúan una con otra, así como el cuerpo del hombre. El corazón no puede funcionar sin el riñón no puede funcionar sin el cerebro, el estómago no puede dejar de alimentar al riñón, al corazón y al cerebro. Así también como una parte de nuestro cuerpo tiene jerarquía sobre otra, pues también de la misma forma todo lo que está afuera tiene una jerarquía sobre otra. Por lo tanto, todo lo que está afuera, ya sea en el mundo o dentro del hombre, tiene parte en la Torá. Porque la Torá está hecha de diferentes partes y secciones que apoyan una a la otra. Luego entonces nos está diciendo que la Torá son los planos arquitectónicos de la creación y esos planos le fueron entregados al hombre. La razón es porque de otra manera jamás podríamos volver a entender cómo fue dado a Adán el propósito y los principios de la creación. En el momento en el cual Adán se encarnó en este mundo, se perdió ese conocimiento. Y Akadosh Baruj Hu se dio cuenta que estábamos entrampados en un grave problema. El regalo que le dio a este pueblo es la Torá para volverle a dar el manual de cómo recuperar ese conocimiento. El problema es que esa Torá está velada y lo que permite recuperar el conocimiento para entenderlo es la Kabbalah. Por eso cuando David miró todo esto, es decir, que cuando el hombre se da cuenta de esto, David representa el mundo físico.
Cuando el hombre se da cuenta de todo lo que acabo de explicar y mira su mundo físico, dice: cuán múltiples son tus obras, Hashem. Todas son con sabiduría, así las hiciste. Llena la tierra de tus posesiones. Esto está en Tehilim, en el Salmo 104, versículo 24. Lo que está explicando esta frase de este salmo es el momento culminante cuando el hombre se da cuenta, despierta, abre los ojos a esta sabiduría. Ahí es cuando el ser humano se enamora de la creación. Y como consecuencia, presta atención a esa voz invisible de su creador y le toma mucha atención y se afana en comprender toda la sabiduría que está dentro de la Torah. Y entonces comprende el funcionamiento e interacción de su cuerpo, lo interior y lo exterior, y la correlación que hay con todas las cosas en este mundo. Se da cuenta finalmente que su estudio es lo que sostiene al mundo, porque sin ese conocimiento, todas sus acciones derivan en un caos o en un actuar completamente errático, porque no comprende cómo funcionan las leyes del universo. Y entonces el hombre dice: mira, el otro me vio feo, entonces yo le contesto, y luego el otro me pegó, y entonces yo le pego, y así se inician las guerras, porque no entiendo la raíz de por qué el otro me dio feo, porque no entiendo de dónde viene el origen de esa situación. Pero cuando el hombre se da cuenta de esto, voltea a esa sabiduría. Lo que sucede es que la Torah tiene un detalle: está cifrada, está codificada, tiene misterios que el hombre no puede comprender. Pero entonces, si nos dieron el manual, ¿para qué lo codificaron? Es que está velada con todo propósito, solo para aquellos que llegan a este punto, a esta clase, para poder descubrir esa sabiduría. Esta solo le es revelada a los estudiosos, pero particularmente a aquellos que tienen un deseo inmenso por ese conocimiento. Es como una conexión o un destello que va y viene. Son muy poquitos los que se aferran para poder comprender las cuestiones del otro mundo. Por eso en el Salmo 106, versículo 2 dice: ¿quién hablará de los actos poderosos de Hashem? Porque no hay, son muy poquitos. ¿Quién proclamará sus alabanzas? Porque son muy poquitos los que penetran en esa sabiduría. Incluso el rey Salomón, Shlomo, intentó hacerlo, pero no pudo llegar al máximo nivel. Por eso dice: seré sabio, pero la sabiduría estaba lejos de mí. Esto está en Cogelet, capítulo 7, versículo 23. El rey David lo intentó y dijo: abre mis ojos y veré las maravillas de tu Torá. Para que comprendamos la profundidad de lo que estamos hablando, porque a veces vemos como una historia de cuento. Solamente la sabiduría del rey Salomón, para que lo contemplemos, cuando estudió la Torá, extrajo 3,000 proverbios y 1,005 poemas. Esto está escrito en Melahim, capítulo 5, versículo 12. Y sin embargo, no logró terminar de descifrar toda la Torá. Por eso, de verdad, cuando alguien me dice: voy a estudiar Eclesiastés, me da risa. Porque tendrías que tener un dominio tan profundo de la Torá para poder empezar a descifrar lo que el propio rey Shlomo
que lo escribió cifrado no lo alcanzó a terminar de comprender. Y solamente de cada proverbio dijo, hay 5,000 interpretaciones. Entonces, hay tarea para estudiar. Pasando a otro tema, aprendemos que también está escrito, y estas son las generaciones de Ismael. Esto está en Bereshit, capítulo 25, versículo 12. Y de Ismael salen 12 príncipes. Sin embargo, de Isaac solo salen 2 hijos. Entonces pregunta el Zohar, ¿acaso Ismael es más justo que Isaac? Aprendemos de la frase, ¿quién hablará de los actos portentosos o poderosos de Hashem? La palabra portentosos en hebreo se dice Geburot. Se refiere a Isaac, que es Geburá desde Irampín. ¿Quién fue capaz de unir lo superior y lo inferior? Es decir, el dominio de la columna derecha y de la columna izquierda. Isaac no representa las fuerzas del mal, representa la restricción, el dominio y el control de la columna izquierda. Es decir, cuando me muero de ganas de contestarle para responderle al otro, pero tengo total dominio de ello y no lo hago. Ese es el dominio de Isaac. De Isaac, que tiene la esencia de Abraham dentro de él, pero tiene el dominio de la restricción que es su naturaleza, nace Jacob, donde dice literalmente el Zohar, Jacob, él solo es más importante que todos ellos, pues fue el padre de las 12 tribus, y él fue el sustento, el que sostuvo lo superior y lo inferior. Es decir, que fue este último capaz de estudiar y comprender todos los secretos para efectos de dominar por encima de las fuerzas astrales todo lo creado para efectos de poder manifestarlo en el mundo inferior. Lo voy a volver a repetir porque vale la pena. Jacob fue capaz de estudiar y comprender todos los secretos para dominar por encima de las fuerzas astrales todo lo creado para efectos de poder manifestarlo en el mundo inferior. Por eso, Ismael representa el dominio del mundo de abajo, pero Jacob es el dominio del mundo de arriba. Y lo podemos ver. De Ismael se desprende el mundo árabe, que es sumamente próspero en el mundo de abajo. Y Jacob es el dominio del mundo de arriba, es decir, de la conciencia sobre la imaginación. Por lo tanto, la capacidad de manipular las fuerzas cósmicas para precipitar eventos en este mundo. Por eso Jacob es llamado Ishtam, hombre perfecto, varón completo. Tam significa completo, perfecto, porque es el ejemplo del hombre que Akadosh Baruj Hu creó para poder pilotear la creación desde el hombre, que es el inicio de esta parashá. Por eso la parashá comienza con la palabra, estas son las generaciones, con la palabra Ve'ele, con la letra Vav, que es el conector del mundo de arriba con el mundo de abajo, porque las generaciones de Isaac se refiere a que él es el que engendra a Jacob, de donde salen las 12 tribus, y quien es el conector capaz de unir los dos mundos, quien es llamado Israel, directo con Dios, Yasharel, es decir, ahí sí es donde Akadosh Baruj Hu es quien pilotea la creación a través del hombre.
Pero es que la Torá dice, y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Dios mío, ya habíamos entendido que eran las generaciones de Isaac, pero luego dice, hijo de Abraham. Esto está en Bereshit, capítulo 25, versículo 19. Y también la Torá dice, Elohim bendijo a su hijo Isaac. Esto está en Bereshit, capítulo 25, versículo 11. Entonces, la pregunta es, ¿quién bendijo a Isaac? ¿Elohim o Abraham? Y viene un secreto profundo. Por favor, esta es la revelación que me da alegría compartir, que no había entendido durante años. Es que en el interior de Isaac estaba la investidura y la esencia de Abraham, pero en el exterior estaba la Geburá de Isaac. A ver quién la pescó. Ese es el tzadik, que en la parte exterior tiene un cuerpo que está ligado a la Geburá, pero en el interior es la clemencia de Abraham. Es una metáfora. Por eso de ahí se desprenden dos hijos. Uno es Esav, el otro es Jacob. Uno representa el mundo exterior, Esav, y otro representa el mundo interior, Jacob. Por lo tanto, con una gran inteligencia, Abraham no bendijo a Isaac. Repito, Abraham no bendijo a Isaac, porque si lo hubiera bendecido los dos aspectos, sino que le dio la bendición a Kadosh Baruj Hu para que en su momento se la diera a su hijo. Pero solamente la parte que está asociada al Gesed de Abraham, para así proteger y mantener esa misma investidura que venía por parte de él. Pero es que la Torá está velada. Claro, porque esa bendición solamente es para quien conecta con la investidura de Abraham y no con la parte de su Geburá. Y esto es un hidush para entender lo que liga la explicación anterior con esta explicación. Porque en realidad, la bendición que extiende Abraham a su hijo ocurre después de su muerte. Está escrito, y sucedió después de la muerte de Abraham que Elohim bendijo a su hijo Isaac, y se sentó Isaac en Ber Lahai Roi. Esto está en Bereshit, capítulo 25, 11. Nos está diciendo que la muerte de Abraham termina con la bendición de Isaac. Y esto parece una contradicción. La razón es que Abraham no bendice en vida a Isaac, sino que le entregue esa bendición a Kadosh Baruj Hu para que directamente se la dé a Isaac y de esta forma no la reciba Esav. Por eso los pueblos que están conectados con Esav, Esav es Edom, Esav es Roma, el mundo occidental que conecta con los 5 sentidos, con las deidades del mundo exterior, no reciben esa bendición. Por eso a propósito la Torá está velada, para que solamente las generaciones de Isaac, es decir, los que tienen la investidura de Abraham, puedan comprender los planos de la creación. Porque Abraham, que tenía un conocimiento tremendo, sabía que el exterior de Isaac, por decirlo de alguna forma, era Geburá y su interior era Gesed. Podemos comprobar esta situación porque Isaac se casa con Ribka. Ribka, que era puro Gesed, pura clemencia,
sabemos que la matriarca es el cuerpo del patriarca. Entonces hubo un equilibrio donde nació Jacob, pero también nació Esav. Todo esto es una gran metáfora para entender cómo funciona el hombre a través de su desarrollo en la vida espiritual. La expresión de que Isaac se estableció en un lugar llamado Ber Lahai Roi, que significa fuente para el que vive y ve. ¿Qué es la fuente? Significa que se juntó a la Shejinah, se juntó a la presencia divina en este mundo. Es decir, Isaac vivía en su vida pegado a la presencia divina. ¿Y qué es el que vive? Se refiere a aquel que es la vida de los mundos, el justo, Yesod, porque los mundos no han de ser separados. Es decir, el justo es el que es capaz de vivir en ambos mundos. Vive pegado al mundo superior, que es Binah, y en el mundo inferior, que es Malhut, y toda la fuerza resplandece en él, en el justo. Por eso Lahai Roi es el que vive y ve. Es aquel que tiene la conciencia y con ella ilumina todo lo que vive. El que comprende por qué sucede todo lo que sucede en este mundo. Es Yesod de Seirampín. Está en medio de los dos mundos. Es como el que estaba en el vórtex de la cueva de Machpelah. Tiene un pie en el mundo físico y un pie en el Olam Abba. Estoy poniendo un ejemplo hipotético, didáctico. Isaac fue capaz de vivir los dos mundos en forma simultánea. El Zohar lo describe como la luna brilla solamente cuando ve el sol. Esto sabemos que es un código para describir un Yihud, un nombre de Dios, que es Yud Shin He Dalet Vav Yud He. Cuando nosotros decimos una verajá o hacemos una meditación, nos vamos al Olam Abba. Mucho cuidado con lo que estoy diciendo. Hacemos una meditación, vamos al Olam Abba, creamos y proyectamos. Pero después decimos Yud Shin He Dalet Vav Yud He. ¿Qué fue lo que hice? Medité después la unión del mundo de arriba con la unión del mundo de abajo, para efectos de poder bajar esa bendición y unirla con el mundo físico. Esto es un secreto, ¿eh? Es la unión de Tiferet con Yesod, porque a partir de esa unión es que se destiñe todo hacia Malhut. Pero viene un secreto cabalístico muy interesante. Y es que dice que Isaac se casa con Rebeca, vuelve a repetir que él representa el justo e iluminaba a su generación como el viviente arriba. Es decir, el justo es el que baja esa bendición del mundo de arriba. Así, la fuente, que es Nukva, o sea, Malhut, el mundo físico, mira constantemente al viviente, que es Yesod, para ser iluminada. ¿Qué está diciendo? Que este mundo físico es como una vasija que tiene sus ojos apuntando hacia Yesod. Malhut mira con sus ojos hacia Yesod para ver qué le ilumina Yesod. Quiere decir que nosotros vamos a percibir exclusivamente lo que nosotros proyectamos de nuestro interior. ¿Dónde fue hallada Rebeca? En la fuente está escrito cuando tomó a Rebeca. Entonces ella representa Nukva de Zeirampín. Representa Malhut de Zeirampín. Cuando él se unió a ella,
mucho ojo con lo que voy a explicar porque es un secreto muy profundo. Cuando Isaac se unió a Rebeca, esto representó la unión de la oscuridad y la noche. ¡Guau! Esto es fuerte. Lo oscuro y la noche. Representa una ausencia de luz. Como está escrito, su izquierda bajo mi cabeza. Esto está en el Shir HaShirim, capítulo 2, versículo 6. Y es que todo esto es muy raro, porque nos deja ver que la unión de Isaac y Rebeca fue la unión de la oscuridad y la noche. Y estos son dos conceptos muy negativos. Ambos representan la ausencia de luz. Entonces dice el Zohar que la respuesta a este texto es el que dice: el sol sale y el sol se mete, y se apresura al lugar de donde salió. Luego explica, el sol sale significa que el sol es Zeirampin, es decir, la conciencia que brilla sobre la luna, que son las emociones. Luego el sol ilumina y brilla sobre su lugar supremo, que es Binah, es decir, de donde se recibe iluminación. Luego explica, el sol se mete. Esto ocurre cuando vuelve a unirse con la luna, que es Nukva, y va hacia el sur, que es la columna de la derecha, desde Rampín. Ahí descansa su fuerza. Quiere decir que su mayor iluminación está en la derecha. Luego nos dice que toda esta iluminación sobre la luna deriva en Jacob y de ahí surgen las 12 tribus. Y todo esto es la unión cabalística entre Isaac y Ribca. Toda la unión de Isaac y Ribca es esa metáfora cabalística que acabo de explicar. ¡Qué oscuro! Luego el Zohar brinca de tema. Nos deja inconcluso el asunto anterior. Y nos dice, bendigan a Hashem todos ustedes servidores de Hashem. Eso está en Tehilim, Salmo 134, versículo 1. Es decir, que solo aquellos que son servidores de Hashem pueden bendecir al Creador. Repito, solo aquellos que son servidores de Akadosh Baruj Hu pueden bendecir al Creador. Por lo tanto, aquel que no es un servidor de Akadosh Baruj Hu y dice, bendito Dios, está cometiendo una transgresión. Nos aclara que no todo mundo es merecedor de bendecir a Akadosh Baruj Hu, porque solamente esta cualidad, esta posibilidad, la tienen los servidores de Hashem. Y estos son los únicos que son capaces de bendecir a los seres superiores y a los seres inferiores, pero no todos. ¿De qué está hablando? Explica literalmente, esto no es una interpretación. ¿Quiénes son los servidores de Hashem? Y responde, los que permanecen en la noche en la casa de Hashem. Esto está en el Salmo 134, versículo 1. Literalmente dice que solo a todos aquellos que se despiertan a la medianoche para estudiar la Torá, estos son aquellos que permanecen en la noche en la casa de Hashem. Porque Akadosh Baruj Hu se deleita con los justos en el jardín del Edén. Y ya explicamos que vivir en el jardín del Edén es aprender los secretos del cielo. Porque dice, no pronuncies Gan Eden, sino Ad Nagen, hasta que te suene, hasta que entiendas el por qué. Entonces vives en un jardín del Edén. De otra forma, vives en el jardín del caos. Y porque aquellos que se despiertan en las palabras de la Torá, esos son los que están en el nivel de Isaac. ¿Por qué dice esto último? Porque eso no lo explica mi maestro. Porque dijimos que Isaac fue capaz de vivir en los dos mundos. Y eso es exactamente lo que hacen los que se despiertan en la noche hasta el amanecer. Son el Yesod, pero viven el Manhut. Y es que el Zohar es puro Yesod.
Pero de pronto viene el amanecer y tienes que empezar a hacer oración desde Malhut. Pero buscan estar continuamente conectados con Biná, que es de donde proviene toda la iluminación, como explicamos en el párrafo anterior. Viven en ambos mundos. Este párrafo es la explicación del anterior, donde nos está describiendo que la unión cabalística entre Isaac y Ribka no le está explicando en forma indirecta. Sí nos está hablando lo mismo del párrafo anterior, pero de una forma velada. Nos dice que Isaac tenía 40 años cuando tomó a Ribka por esposa. Esto está en Bereshit, capítulo 24, versículo 20. Y pregunta, ¿por qué es dado aquí la edad de Isaac? ¿Qué relevancia tiene que nos diga que tenía 40 años cuando tomó a Rebeca por esposa? Y es que ya sabemos que el número 40 es un código. Nos dice que Isaac estaba incluido dentro del norte y del sur. Repito, dentro del norte y del sur. Pero es que si 40 significa la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, es un código que ya hemos visto, nos dice que Isaac estaba incluido dentro del norte, que es Geburá, y en el sur, que es Gesed, clemencia. Estaba incluido en el rigor y también estaba incluido en la clemencia de su padre Abraham. Es decir, que si bien Isaac representa a Geburá, la columna izquierda, tenía dentro de sí la esencia de Abraham, su padre, que es puro Gesed, puro amor, pura clemencia. Por lo tanto, cuando se casa con Rebeca, ella tenía 3 años. Rebeca tenía 3 años. Pero esto también es un código, porque 3 son los colores principales del arco iris y hace referencia a los 3 patriarcas. Pero por si fuera poco, nos dice que tuvo con ella un hijo cuando tenía 60 años. Se refiere a las 6 sefirot, es decir, cuando Isaac perfeccionó sus 6 sefirot, Gesed, Geburá, Tiferet, Netzach, Od y Yesod, pues hasta entonces pudo procrear apropiadamente a Jacob. Quiere decir que fue un producto de un hombre de 60 años. Es decir, al momento en que perfeccionó sus 6 sefirot, fue considerado un hombre completo. ¿Qué son las 6 sefirot? El sistema emocional, la imaginación y todo el sistema emocional. Hasta que no pudo perfeccionarse en todo su sistema emocional, es obvio que no pudo procrear un Jacob, que es la columna central. Es decir, hasta que no corrijas tus malas midot, no puedes ser llamado un hombre completo o mujer completa. Pero luego explica algo muy bonito, que Ribka, era la hija de Betuel el arameo de Padam Aram y la hermana de Labán el arameo. Está escrito: y Betuel engendró a Ribka en Bereshit capítulo 22 versículo 23. Esto no quiere decir otra cosa, sino que Ribka nació en medio de puros descarriados. Eran unos malvados y unos hacedores del mal. Pero la cualidad de Rebeca es que ella no siguió sus caminos. Por el contrario, Ribka se dedicó a hacer solo buenas obras. No se comportaba como ellos. Por lo tanto, el secreto de sus 3 años y los colores del arco iris es que se comportaba como los justos y no como los malvados entre los cuales creció. Esto no lo explicó exactamente así mi maestro, pero el objetivo es detallarlo para que todo mundo lo entienda. Es decir, dentro de Rebeca
había una fuerza muy grande para resistir el mal. Dice el Zohar, se comportaba como una mujer de 20 años. Y ya sabemos que 20 es la yud abierta, es decir, aquel que sabe meditar para contener las adversidades. Por eso Rebeca es llamada una rosa que nace entre los espinos. Es como el pueblo de Israel, la Nujba desde Irampín. Y como el pueblo de Israel, estoy hablando de un estado de conciencia, está rodeado en el mundo de malvados, pero que solo conecta con la bondad. Pero la rosa es roja, porque proviene del lado del juicio, es decir, de Betuel y de Labán. Pero por otro lado también Isaac era severo en su juicio y provenía del juicio severo. Por eso es que esta es la explicación del secreto cabalístico que mencionamos anteriormente. Isaac representa el lado del juicio, que es el norte, pero nos dice que también incluye el sur, es decir, la esencia de Abraham, que es la clemencia que está incluida dentro de él. Por su parte, Rebeca también viene del lado de la oscuridad, a decir, de la noche, es decir, de un grupo de malvados donde el sol no ilumina, donde no hay conciencia, donde no hay conexión con la derecha, como explicamos. Pero ella es solo Gesed, pero también proviene del juicio, pero sin dejarse influir por él. Por eso es que la unión de Isaac y Rivka es como la unión de la oscuridad y la noche. Pero es que esto también nos está hablando de la vida de aquella persona que se levanta de madrugada mientras todo el mundo duerme. Es decir, donde no hay sabiduría sino solo oscuridad. Por el contrario, esa persona tiene la fuerza, rompe ese rigor de la noche conectando con una sabiduría suprema que es el estudio de los secretos, que es puro Gesed. Ese está siendo la unión de Binah y Malhut desde Yesod. Vive en un mundo rodeado de malvados y también hay una correlación de la explicación de esto con la historia de la unión de Isaac y Rivka. Luego entonces, no son dos conceptos aislados, sino que forman parte de una misma cosa. Es la fuerza de todo aquel que rompe con el juicio a través de su clemencia y hace buenas acciones sin ser influido por el malvado o los malvados que le rodean. Y de aquí aprendemos algo muy bonito, que Akadosh Baruj Hu une a las parejas en el mundo. Lo dice literalmente, donde normalmente en una pareja uno es severo y el otro es suave. Akadosh Baruj Hu une lo severo con lo débil. Así fue Isaac, de juicio severo, y Rivka, de juicio suave, porque era como una rosa entre espinas que es suave. La rosa es suavecita, o sea, para equilibrar todo, a fin de que entre ambos pudieran recibir la iluminación de Jochma. Entonces el mundo era suavizado. Por eso una pareja tiene que tener una persona fuerte y otra débil en términos de juicio. Repito, en términos de juicio. Y aprendemos que cuando no es así y ambos conectan con el juicio fuerte, esa unión no puede resistir tanto juicio y entonces se rompe. Esto es sumamente importante para efectos de analizar las relaciones de pareja, las relaciones de una sociedad, las relaciones que hay en el trabajo. Y esta esencia la explica literalmente el Zohar.